Yo soy Germán, soy Data Scientist y profesor en Universidad Dort. Soy economista, pero hice un posgrado en inteligencia artificial. Así que bueno, ahí fui haciendo la conversión desde lo que era el mundo de economía a los datos. Aprovecho esta charla para que mi padre y amigos entiendan también a qué me dedico. Mi madre siempre me pregunta qué es eso de los datos, de SQL, inteligencia artificial. Así que bueno, creo que es una linda oportunidad. El camino lo empecé dentro de la economía. Hoy la gran mayoría de las charlas fueron de datos e inteligencia artificial. Yo sumé SQL. ¿SQL por qué? Primero porque me dio mi primer trabajo. Cuando salí de la carrera de economista y estaba buscando mi primer trabajo, decía mucho SQL. Yo no sabía qué era y ahí me lo puse a estudiar y hasta el día de hoy lo sigo usando. Es un lenguaje que empezó en 1970 y más allá de toda la revolución tecnológica se sigue utilizando. Es de los grandes lenguajes junto a Python. Así que bueno, vamos a ver un poco de eso. Frase. Cada día producimos más datos que toda la humanidad en sus primeros 2000 años de historia. ¿Les hace sentido esto? ¿Alguno de ustedes usó Google Maps o Waze para venir hasta acá? Que levante la mano. Bien. Cada vez que usamos Google Maps, Waze o otras aplicaciones que vamos a ver más adelante, estamos usando datos. No solo le estamos proporcionando datos a la aplicación, sino que la aplicación está utilizando datos para darnos, por ejemplo, la ruta más rápida, para decirnos dónde hay inspectores y muchas otras cosas. Entonces, ¿dónde están esos datos? Les comentaba, cada vez que entramos a Netflix y miramos una película, cada vez que en Spotify elegimos una canción, una playlist, cada vez que a un amigo le mandamos un reel por Instagram, también estamos usando datos. Google Maps, como les comentaba, usando los datos de millones de celulares para decir por dónde hay menos tráfico. Entonces, a esta era es la que le llamamos el Big Bang del Big Data. Los datos digitales fueron multiplicados por más de 30 en la última década. Hace un tiempo un matemático, hace 2 o 3 años, usó esa frase que decía que hoy los datos son el nuevo petróleo. ¿Por qué es esto? Les traigo 3 KPIs. El primero, 90% de los datos en el mundo han sido creados en los últimos 2 años. El 68% de la población mundial utiliza Internet en 2025. Y por último, Amazon analiza billones de datos de comportamiento de usuarios cada día para personalizar la experiencia de compra. Hasta acá lo que les dije es que nosotros estamos generando datos constantemente. Y cierro esta idea con que el dato hoy en día es el mayor activo. Hay un libro que habla de la historia de la información, desde la era de piedra hasta la era de la inteligencia artificial. Y hace referencia a que en la época de la revolución industrial, tanto el petróleo, el algodón, eran bienes muy preciados, pero ¿qué pasaba? Había un alimentante, la distancia. Eran bienes que para trasladarlos de un país a otro, de un continente a otro, tenían cierta distancia y eso era una limitante. ¿Qué pasa con los datos? Pueden trasladarse a velocidades muy rápidas y a distancias muy grandes en periodos muy cortos. ¿Sí? Ese es el diferencial que tenemos. Entonces, ahí se habla también en ese libro, que es Nexus, para quien lo quiera leer, que justamente en la industria textil, hoy en día el bien más preciado no es la maquinaria, como era antes en la revolución industrial, que nosotros nos diferenciamos por tener buena maquinaria. Es decir, las empresas que tenían mejor maquinaria, que producían más rápido, bueno, de forma más eficiente, eficaz, con mejor calidad, eran los que hacían la diferencia. Ahora ya no es así. Ahora el bien más preciado es la información. Poder de alguna forma predecir cuál va a ser la tendencia el año que viene, qué van a usar las mujeres en verano, los hombres cuando tengan casamientos, se va a usar corbata, no se va a usar corbata. Todo esto es de alguna forma predecir el futuro y es lo que hacemos a través de los datos. Acá, no sé si a alguno en la sala le gusta el deporte, pero hoy en día, o la Fórmula 1 también, que creo que está muy de moda, hoy en día los datos se utilizan tanto en el deporte, la Fórmula 1 y un montón de áreas más. Lo que antes era algo súper corporativo, industrial, ahora pasó a ser algo que trasciende el área. Acá les traigo el ejemplo de un equipo danés que fue comprado en 2014 por un matemático y lo que hicieron fue revolucionar el fútbol europeo a través de los datos. ¿Qué hicieron? Lo que antes era el concepto del ojeador, que existe acá en Uruguay, o de scouting, digamos, que era ir a ver los partidos y ver cómo se comportaba un jugador. Bueno, entonces a mí me falta un lateral derecho, vi que el lateral derecho de Cerro Largo es fuerte, es rápido, creo que es lo que estoy precisando. Bueno,
¿Qué hicieron? En vez de contratar ojeadores, contrataron matemáticos. ¿Y cómo cerraron esta idea? Con modelo de Machine Learning, que es a lo que yo me dedico. Así que para mi padre, que presta atención. Y ahora les voy a contar un poco de qué va eso. Bien, les había contado recién que cuando entramos a Spotify, a Netflix, a Google Maps, a Instagram, estamos generando datos. Nosotros no solo los estamos generando, sino que esas empresas los están recolectando. Y es lo que van a usar después para hacer predicciones. O lo que se llama vulgarmente predecir el futuro. Estos datos no sirven de nada si no podemos organizarlos, interpretarlos y convertirlos en decisiones inteligentes. ¿A qué voy con esto? Los datos no tienen valor por sí solos, ¿sí? Existen, día a día nosotros estamos generando un montón de datos, pero que si yo a cada uno de ustedes les diera un pendrive o se los compartiera en la nube, todos esos datos por sí solos no tienen ningún tipo de valor. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Es justamente interpretarlos, primero organizarlos, interpretarlos y tomar decisiones. En mi primer trabajo, que fue en Creditel, empresa del Grupo Santander, Gonzalo, que era uno de mis jefes, me decía que siempre que vaya a un comité, y esto lo digo más como, capaz que como frase de experiencia laboral para aquellos que estén recién empezando, o para los que tengan más experiencia o sean estudiantes, me dijo, Ger, más allá de los análisis que hagas, lleva acciones, me dice. No analices los datos por sí solos, no hagas en SQL una consulta y veas, bueno, cómo se comportaron las empresas en el último mes, la calidad de entrega a nivel financiero, etcétera, y solo presentes eso, porque eso no vale nada. Entonces, un dato por sí solo no vale nada. Un dato interpretado pero sin acción casi que no vale nada. Lo que tenemos que hacer es llevar acciones. Quizás la acción en ese caso es quedarse como está. Por ejemplo, estamos bien con la política de admisión que tenemos porque el riesgo viene bien, la calidad de entrega viene siendo buena, sigamos así. Pero eso es una acción, no tiene por qué ser sí o sí un cambio. Pero bueno, ¿qué nos va a dar SQL? Que yo les decía que me dio mi primer trabajo, nos va a permitir preguntarle a estas bases de datos. Entonces ahí vuelvo a lo mismo, los incentivo a quienes estén empezando a aprender de este lenguaje porque no está desactualizado, hoy en día la moda está en Python, pero se sigue usando y es lo que está por detrás de todos los modelos de inteligencia artificial. Bien, ChatGPT me dijo que les traiga frases para captar su atención, así que acá va otra. De millones de datos a una recomendación personalizada. Todo empieza con una consulta de SQL. ¿Alguien acá sabe qué es SQL? Bien, buenísimo. SQL, para los que no saben qué es o no han escuchado, es un lenguaje de programación que sirve para consultar bases de datos. ¿Sí? Eso a grosso modo. Entonces, bueno, Netflix, por ejemplo, yo voy a simular que trabajo en Netflix a partir de ahora, usa SQL transformando millones de datos en información útil para el modelo de recomendaciones. ¿Cómo le pregunta Netflix a sus datos? Uno de los grandes desafíos que tenía cuando me propusieron venir a esta charla era ver para quién iba a estar dirigida. Si iba a ser para un perfil técnico y hablar un poco de algoritmos, de repente cosas que están de moda hoy en día, como la inteligencia artificial generativa, e ir más hacia atrás en los modelos, o hacerlo para todo el público. Yo decidí hacerlo más general y por eso la charla dice, bueno, datos, SQL, inteligencia artificial para todos, pero no quiero dejar de mostrarles cómo se vería una consulta básica de SQL. Y acá me voy a poner un poco más técnico, así que nada, espero no aburrirlos. En SQL nosotros tenemos dos cláusulas principales, que son select y from. En el select lo que vamos a hacer es seleccionar qué variables queremos ver de esa tabla. Siempre le digo a mis alumnos que es como si nosotros viéramos una planilla de Excel con un montón de columnas y nos tapáramos un ojo y decidiéramos cuáles queremos ver. Entonces, bueno, de una tabla, como en este caso tenemos la tabla historial, nosotros nos vamos a traer la película, el nombre de la película, vamos a tener una función agregada que nos va a contar cuántas veces se vio esa película, from la tabla que se llama historial, y en este caso se suma una cláusula más que es where. ¿Para qué nos va a ayudar? Para filtrar estos datos. En este caso, yo que trabajo en Netflix, quise traer la película, la cantidad de veces que fue vista en la fecha de hoy y agrupado por película, y solo quiero ver las top 5 películas más vistas el día de hoy. Este es un claro ejemplo de cómo nosotros generamos datos constantemente. Cada persona que hoy
no asistió a la Antelarena, estuvo en la casa mirando una película, generó datos y así es la forma en la que se consultan. Entonces, bueno, de alguna forma nosotros vamos a poder ver cuál es la película más popular el día de hoy. ¿Sí? A esto le podemos sumar que en el web, en este caso, yo filtré por fecha, pero podríamos también, y creo que hace bastante sentido, filtrar por barrio. Bueno, ¿cuál fue la película más vista en el Prado, en Pocitos? También podríamos sumarle, son condiciones que se van sumando, el rango etario. Entonces, de alguna forma, podríamos ver que los jóvenes están viendo una película, mientras que las personas entre 40 y 60 años están viendo otra, y los mayores de 60 otra, que creo que es al final lo que termina sucediendo. Entonces, bueno, hasta ahí lo que tenemos son datos que fueron consultados a través del lenguaje SQL, con esa sintaxis, y tenemos ciertos insights. Entonces, este es el poder, de alguna forma, de los primeros dos nombres que presento en esta charla, que son datos y SQL. Grandes volúmenes de datos, a través de SQL los consultamos, y me falta una pata más, que es la inteligencia artificial. Acá, a modo de ilustrativo nomás, y para que entiendan aquellos que están más por fuera de este mundo o quieren empezar a meterse, nosotros lo que vamos a tener es una base de datos, que es como una gran biblioteca donde se guardan los datos. Después vamos a tener tablas, que de alguna forma yo les llamo que son los libros dentro de esa biblioteca, que ahí creo que todos más o menos habrán usado Pedido Ya alguna vez. ¿Sí? ¿No? Bien. Bueno, dentro de Pedido Ya, por ejemplo, seguro hay una tabla que se llama usuarios. Un libro dentro de esa biblioteca que se llama usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Es una tabla que vamos a tener informacional de cada usuario que está registrado en la plataforma. Y vamos a tener la edad, dónde vive y un montón de variables más o features, como se le llama en el mundo de la inteligencia artificial o de datos. Después, por otro lado, nosotros también podríamos tener una tabla que es el operacional, que tiene las compras, que vamos a tener qué productos se compraron en el día, quién lo hizo y muchas otras cosas más. Entonces, bueno, de una gran base de datos nosotros vamos a tener distintas tablas, pero la idea de esto es que estas se van a poder relacionar entre sí. Nosotros, a través de los datos que generamos, esa persona va a poder saber qué productos son los que más se compran en el barrio de Montevideo, por ejemplo. Hasta ahora, como les decía, tenemos grandes volúmenes de datos que son consultados a través de SQL y se suma la pata de la inteligencia artificial. Entonces ahí yo les pongo que mientras que SQL responde lo que le preguntás, la inteligencia artificial descubre patrones, predice el futuro y encuentra oportunidades ocultas en los datos. Yo podría mirar y simplemente predecir o estimar o descubrir, mejor dicho, que las mujeres en promedio tienen el pelo más largo que los hombres en esta sala. Sin embargo, la gracia de la inteligencia artificial es predecir este tipo de cosas, pero de patrones que de repente están ocultos. A mí se me haría muy difícil ver si en los pantalones, entre hombres y mujeres, hay más detalles o menos, o si las medias, o algo del pelo. Eso sería muy difícil. Entonces, bueno, ¿qué hace la inteligencia artificial? Justamente eso. Ve muchas features a la vez y encuentra patrones que a nosotros se nos hace difícil encontrar. Hay una anécdota o cuento en mi experiencia como First, en First, que es la tecnológica del banco. Nosotros tenemos varios modelos predictivos. Un modelo que creamos, por ejemplo, predice la probabilidad de que una persona sea morosa en los próximos 12 meses. Y créanme que funciona. Pero ¿cómo se hace esto? Nosotros para ese modelo entrenamos un montón de datos y seleccionamos un montón de variables que no termina siendo una relación o regresión lineal. Es decir, si yo miro, no es que yo miro una de las variables, por ejemplo, ingresos, si tiene ingresos menores a 20.000, es moroso. Eso sería muy sencillo. En este caso, por contraposición a eso, terminamos seleccionando y entrenando un modelo que tiene entre 20 y 30 variables y esas variables están súper relacionadas entre sí y eso es lo que hace la inteligencia artificial que yo no puedo hacer. ¿Sí? Es descubrir patrones en esos datos que de repente no son fáciles de hacer a simple vista. Otra frase, se estima que la inversión global en inteligencia artificial alcanzará los 500.000 millones de dólares en 2025. Entonces, bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Creo que
hoy si participaron de otras charlas ya lo habrán escuchado, pero a grosso modo es la capacidad de una máquina para aprender de los datos y resolver problemas que hasta hace poco solo los humanos podían resolver. Ahí también habla de anticipar el futuro o descubrir patrones que ni imaginábamos, esto era lo que les comentaba, patrones que están ocultos a simple vista. Y bueno, a través de la inteligencia artificial vamos a convertir estos datos de los que les hablaba antes, cada dato que estamos generando constantemente, en conocimiento, predicciones y acciones, cambiando la forma en la que vivimos y trabajamos. Creo que esto es algo que ya está sucediendo hoy en día, esto de cambiar la forma en la que vivimos y trabajamos. Me imagino que varios ya usarán herramientas de inteligencia artificial en el trabajo. Y ahí vuelvo al ejemplo de mi padre, que es fotógrafo. Mi padre se pasaba un montón de tiempo editando imperfecciones en las fotos. Cada vez que aparecía una pequeña imperfección en la foto, era muy tedioso ir a esa imperfección, tratar de borrarla, y realmente pasaba mucho tiempo. Lo escuché quejarse, lo he visto. Bueno, ¿en dónde entra la inteligencia artificial acá? En que justamente esto ahora se hace de forma mucho más sencilla. Y ahí voy con algo que escuché 2 años atrás acá en IT Builders, y es que la inteligencia artificial no te va a reemplazar, sino que sí te va a reemplazar a alguien que la use a su favor. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente mi padre es un gran fotógrafo, tiene buen ojo, tiene un buen equipo, pero alguien que no tiene tan buen equipo o de repente no era tan bueno, si edita con inteligencia artificial, sí que de repente lo va a reemplazar. Va a entregar los trabajos de forma mucho más rápida. Entonces, bueno, ¿a qué voy con esta idea? Que capaz que, primero, ¿por qué lo pongo? Porque es una gran disyuntiva hoy en día de si la inteligencia artificial nos va a reemplazar o no nos va a reemplazar. Creo que, o yo soy fiel creyente de que hay que amigarse. Y a eso voy también. No sé si han escuchado, pero también con la revolución tecnológica se hablaba de una analogía de que era un tren. Y que bueno, el tren o hay que subirse o te pasa por arriba. Esto es un poco lo mismo. Pero nada, no es que nos va a reemplazar. Incluso cuando salió la calculadora decían que los profesores de matemática no iban a existir más. Creo que hoy en día es un anexo a eso. Así que bueno. Bien, para cerrar me gustaría que... Mi idea de hoy y objetivo era que todos aquellos que no sabían nada o sabían poco del mundo datos, SQL, inteligencia artificial, entiendan cómo están relacionados entre sí. Entonces, bueno, para cerrar, quería decirles algunos ejemplos, más allá del ChatGPT, que es el tercero. Hoy en día se usa inteligencia artificial para filtrar los correos no deseados. Se usa para diagnóstico médico. Se detectan tumores en fase de desarrollo más tempranas, llamémosle. Realmente está siendo utilizado. A través de imágenes médicas es que se hace. Después, bueno, la Fórmula 1 analizan millones de datos en tiempo real para optimizar la estrategia de carrera. Yo les traigo como ejemplo el filtro de spam. Quiero que entiendan, sin ver código, qué es lo que hacemos en el día a día cuando desarrollamos un modelo de inteligencia artificial. Nosotros lo que vamos a hacer es recolectar datos, y de ahí el punto número 1, lo que dije hoy, estamos generando datos constantemente. Bueno, lo que vamos a agarrar es miles o millones de emails, como están escritos, y a partir de ahí vamos a seleccionar o vamos a generar ciertas features, variables se llaman, que es lo más parecido en un Excel las columnas, ¿sí? Por un lado, cantidad de palabras que tiene el mail. En segundo lugar, cantidad de símbolos numéricos. En tercer lugar, podríamos ir así sacando características de ese email y generándolas una a una de izquierda a derecha como si fuera una planilla de Excel, y a partir de ahí vamos a entrenar un modelo de aprendizaje. Pero ¿qué va a pasar? Esos emails que generamos antes con esas variables van a tener por último una variable que se va a llamar spam, que van a tener o un 1 o un 0. Entonces el modelo lo que va a hacer, hablando de forma sencilla, es viendo todas esas variables, estudiándolas, comprendiéndolas. Mira, este era spam. Lo ve de nuevo, mira, tenía 5 palabras y tenía 2 arrobas, este no era spam. Y así sucesivamente con cada uno de los emails, aprendiendo patrones que a nosotros se nos hubiera hecho muy difícil aprender. Entonces, eso es lo que hacemos con inteligencia artificial. Creamos un modelo que aprende de los datos y reconoce patrones que para nosotros son complicados. Entonces, al final, nosotros vamos a tener de ese filtro de spam o de ese modelo de Machine Learning de filtro de spam, un proceso en el cual
En producción le vamos a pasar un email nuevo y va a poder decir era un 1, es un 1 o es un 0. O así como se puede hacer una analogía con lo que yo había dicho anteriormente, de si va a ser moroso o no. Se hace lo mismo, se seleccionan variables, se entrena un modelo de inteligencia artificial en el cual vos le decís, esta persona fue morosa a los 12 meses o en una ventana de tiempo de 12 meses, esta persona no fue morosa, esta persona sí. Entonces el modelo aprende a discriminar o a discretizar entre todas esas personas, asignando probabilidades de que sean morosos en el futuro. ¿Sí? Porque al final es eso, no va a decir que va a ser moroso en el 100% ni que no va a serlo en el 100%, sino que por contraposición va a asignar probabilidades. Y ahí, bueno, ahí entra otro proceso que es para otra charla, pero de backtesteo y bueno, de ver qué rangos de probabilidades vamos a usar y los puntos de corte. Bien, por último, yo les había preguntado, o en el título estaba, ¿por qué todo el mundo habla de esto? Creo que hoy todas las charlas fueron de datos, IA y demás. Bueno, porque en un mundo impulsado por datos, quien domina el lenguaje de SQL y entiende la AI, no solo interpreta el pasado, sino que también puede predecir el futuro y transformar la realidad. Predecir el futuro entre comillas, pero al final creo que es eso y realmente se usa. Y para cerrar, hablando de los casos que les mencionaba antes de Netflix, Spotify y demás, es lo que están haciendo. Cada sugerencia que nos dan, están prediciendo a través de una probabilidad qué película vas a ver vos, qué serie te va a interesar, qué canción te va a gustar y así un montón de ejemplos más. Bueno, muchas gracias.